Nací en un pequeño pueblo de Bélgica, donde las oportunidades parecían tan distantes como las luces de las grandes ciudades. Mis padres eran trabajadores honestos, pero nuestra situación financiera siempre fue difícil. Desde temprana edad entendí que si quería ayudar, tendría que comenzar a trabajar. Así fue como, a los 18 años, conseguí un empleo como limpiadora en la casa de una de las familias más ricas de la región. El salario era modesto, pero esencial para aliviar un poco la carga de mi familia. Mi patrona, Madame Céline, era una mujer de porte imponente y frío. Nunca mostraba empatía, y cada orden que me daba estaba cargada de desprecio. A menudo me trataba como si fuera invisible, alguien cuya presencia solo se reconocía cuando algo estaba mal. Soporté todo en silencio, tratando de tragar la humillación y mantener mi dignidad. Necesitaba ese trabajo y no podía permitirme enfrentarla, por mucho que quisiera defenderme por dentro. El trabajo era duro, y Madame Céline no pasaba por alto un solo error. Si encontraba un grano de polvo fuera de lugar, se aseguraba de recordarme mi incapacidad con un tono que me hería profundamente. Sin embargo, incluso en medio de las dificultades, sabía que estaba allí por una razón mayor: mi familia. Cada día que soportaba, cada lágrima que escondía, era por ellos. Mientras trabajaba, noté que la relación entre Madame Céline y su marido, Monsieur Louis, estaba lejos de ser feliz. A menudo oía discusiones ahogadas provenientes del piso de arriba, y la atmósfera pesada en la casa reflejaba las tensiones entre ellos. Él parecía cansado y distante, mientras que ella se volvía cada vez más severa y amarga. En el fondo, no podía entender cómo alguien que lo tenía todo podía ser tan infeliz. Una noche, después de una de esas acaloradas discusiones, Monsieur Louis bajó mientras yo terminaba de limpiar la sala. Se veía exhausto y, al verme, forzó una sonrisa amigable que contrastaba con el trato que recibía de su esposa. Para mi sorpresa, se acercó y me preguntó si quería tomar una cerveza con él, ya que necesitaba desahogarse con alguien. Sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad, pero la propuesta parecía tan alejada de mi rutina que acabé aceptando, ansiosa por un momento alejada de las tensiones diarias. Fuimos a un bar discreto en la ciudad, donde compartió sobre su vida, sus frustraciones y la presión de su matrimonio con Madame Céline. Hablaba con una honestidad que me sorprendió. No esperaba que un hombre tan rico se abriera así a mí, una simple limpiadora. Gradualmente, la atmósfera relajada y las cervezas nos hicieron sentir más cómodos, y por un momento olvidamos las barreras sociales que normalmente nos separaban. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera entre nosotros cambió. Louis me miraba con una chispa en los ojos que nunca había visto antes. No era una mirada de compasión, sino de interés, un deseo que parecía no poder ocultar más. Y allí, entre risas y confidencias, nos entregamos el uno al otro en una noche que, para mí, fue una mezcla de sorpresa y realización. Subí a su Aston Martin y condujimos a un motel a solo unos minutos del bar. Detrás de puertas cerradas, Louis era un hombre encantador y experimentado. Sabía exactamente cómo despertar el placer de una mujer. Me lamió hasta que me calenté, mi excitación mojando su boca varias veces, hasta que me monté sobre él y comencé a moverme. Nuestro deseo juguetón duró toda la noche. Se sintió como un sueño, una pausa de la dura realidad que vivía. A la mañana siguiente, regresé a la casa con el corazón latiendo rápidamente, insegura de lo que podría esperar. Nuestra relación había cambiado, y por más que intentara concentrarme en mi trabajo, el recuerdo de esa noche permanecía conmigo. No sabía lo que significaba para él, pero en el fondo sentía que algo importante había comenzado. Los días siguientes fueron intensos. Monsieur Louis comenzó a mostrar su afecto más abiertamente,
y cuando nos encontrábamos a solas, me hablaba de sus sentimientos con una sinceridad desarmante. Confesó que yo había despertado algo en él, un nuevo deseo de vivir, de ser feliz. Sus palabras me tocaban profundamente porque, de alguna manera, yo sentía lo mismo. Nunca imaginé que alguien como él podría estar interesado en mí, y poco a poco los sentimientos que tenía por él crecieron. Durante semanas, nuestra relación fue un secreto que llevábamos con una mezcla de miedo y pasión. Era consciente de los riesgos, pero no podía alejarme. Louis, por su parte, parecía cada vez más decidido a abrazar lo que sentía. Una noche, después de otra acalorada discusión con Madame Céline, me buscó y, con ojos decididos, dijo que no podía soportar más la situación. Quería poner fin a su matrimonio y comenzar una nueva vida a mi lado. La noticia me dejó sin palabras. Por mucho que quisiera estar con él, el pensamiento de ser la causa de su separación me perturbaba. Sin embargo, Louis me tranquilizó, insistiendo en que su matrimonio había estado roto durante mucho tiempo y que finalmente había encontrado una verdadera razón para seguir adelante. Decidí confiar en él y juntos comenzamos a hacer planes para el futuro. Poco después, Madame Céline dejó la casa. Recuerdo haberla visto salir por la puerta con una expresión severa pero sin lágrimas. Era el final de un ciclo y el comienzo de algo nuevo para nosotros. De limpiadora sumisa, me convertí en la compañera del hombre que había cambiado mi vida. Y finalmente, me sentí libre para amar sin miedo. Con Madame Céline fuera de la imagen, Louis y yo pudimos abrazar completamente nuestra relación. No dudó en mostrar su afecto, y por primera vez tenía a alguien a mi lado que me valoraba y respetaba. La casa, que anteriormente había sido un lugar de trabajo y tensión, se convirtió en el lugar donde realmente me sentía en casa. Louis cuidaba de mí, y juntos comenzamos a construir una vida que nunca había imaginado posible. Antes de que pasara mucho tiempo, descubrí que estaba embarazada. La noticia trajo una alegría indescriptible, tanto para mí como para él. Nuestros hijos nacieron sanos, y me dediqué a ellos con el mismo amor y determinación que mis padres habían dedicado a mí. Louis era un padre cariñoso, y la vida que construimos era un sueño hecho realidad. Prueba de que, a pesar de las adversidades, había encontrado la felicidad que merecía. Gradualmente, dejé de ser vista como la limpiadora. La gente a nuestro alrededor me respetaba como la esposa de Louis, la madre de sus hijos, y me sentía orgullosa de todo lo que habíamos logrado juntos. El pasado de dificultades y humillaciones parecía distante, y, con cada día que pasaba, me volvía más fuerte y más segura. Sabía que había luchado para llegar hasta aquí, y ahora estaba cosechando los frutos de mi perseverancia. Un día, salí a comprar ropa para mis hijos en una tienda local. Era un lugar simple, pero con artículos de buena calidad, y siempre encontraba lo que necesitaba allí. Mientras navegaba por los estantes, noté una figura familiar, en uniforme y con una expresión cansada. Era Madame Céline. Estaba trabajando como limpiadora, tal como yo había hecho un día en su casa. Verla allí, limpiando el suelo, me sorprendió tanto que necesitaba unos segundos para creer lo que veía. Céline me vio, y por un breve momento, nuestros ojos se encontraron. Sus ojos ya no tenían ese destello de superioridad. Por el contrario, contenían una sombra de humillación, quizás incluso de arrepentimiento. Yo, que había soportado sus palabras duras y humillantes durante tanto tiempo, ahora me encontraba en una posición completamente opuesta. La ironía de la situación era casi increíble y una sensación de justicia me invadió. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de emociones. No era solo satisfacción, era la sensación de que finalmente el universo se había equilibrado. Ella estaba probando su propia medicina,
experimentando la misma dureza que un día me infligió. No necesitaba decir nada. La mirada que intercambiamos lo decía todo. Y en el fondo, sabía que ella comprendía la ironía de ese momento. El encuentro con Madame Céline en la tienda fue un recordatorio de que todo lo que atravesamos en la vida tiene un propósito. La ironía de verla en esa situación me hizo darme cuenta de que la justicia a veces llega de maneras que no podemos imaginar. ¿Te ha gustado esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo de este vídeo. Si te ha dejado con ganas de saber más, ya sabes lo que tienes que hacer. Pon un like y suscríbete al canal para no perderte detalle de futuros contenidos. Y por supuesto, activa la campanita. Así recibirás una notificación cada vez que se publique un nuevo vídeo. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Me encantará conocer tu opinión. Hasta el próximo. Te estaré esperando.